Aleluya. A Dios la gloria. Amén. Qué bueno, qué bueno. A Dios la alabanza, la adoración. Porque Él es digno que todo lo que respira le alabe y le bendiga. El teléfono del SIMPE 8815-4614. El próximo domingo vamos a tener una profeta misionera y Dalí desde Chacón. Va a estar trayendo la palabra y vamos a estar ungiendo a las personas para el año que inicia y también participando en la Cena del Señor, que es una gran bendición que Dios nos permite. El domingo 29 de diciembre del año 2019, estábamos aquí. Estábamos reunidos celebrando y dando gracias por el año que pasó. Ya estábamos a 3 días de terminar. Y encargando a Dios nuestra vida, la iglesia, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo para el año 2020. Y ya en ese momento en Wuhan, una ciudad de China, se estaba gestando el nacimiento de un virus que se convirtió en pandemia y en 3 meses cubrió toda la tierra. Inesperado. Inesperado por todos. Nadie estaba preparado para esa pandemia. Dios guardó silencio, pero yo sé que Él estaba hablando a través de la palabra, pero no la pudimos leer, no la pudimos entender, porque Dios habla a través de su palabra. Hoy estamos aquí, 27 de diciembre del año 2020, dando gracias a Dios porque a pesar de todo, habíamos entregado a Dios nuestras vidas, nuestra alma y familias y empleos y finanzas, y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Dios nos guardó. Con dolor algunos marcharon con el Señor, otros tuvieron desempleos, pero fue un año bueno, a pesar de todo. Gente prosperó. Y este año queremos entregar el año 2021, que es una década que empieza. Hoy queremos entregarla en la mano del Señor. Dios está en silencio, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que si somos obedientes y creemos a la palabra y la entendemos y la leemos, vamos a pasar un año diferente que el mundo. Yo lo creo, definitivamente. Porque los que confían en Jehová permanecen para siempre. Y qué bueno verles aquí. Qué bueno verles congregados. Qué bueno que seguimos dependiendo del Señor, de su poder, de su fuerza, de su espíritu, de su guianza. Y quiero darle una idea de lo que podemos hacer el año 2021. Porque hay un poder transformador que está en la palabra de Dios a través de la ruta de la bendición. Hay una ruta que se llama la ruta de la bendición a través de 2 cosas, Jesús y la palabra. Y tomando la palabra basada en Ezequiel capítulo 47, en esta mañana, Ezequiel tiene una visión a ojos abiertos, Vilma, una visión a ojos abiertos. De pronto Dios le está mostrando una casa grande. Él la está viendo con sus propios ojos, no está dormido, está despierto. Y él ve que de debajo de la casa grande sale un río de aguas cristalinas, perfectas. Y de pronto ve que del lado derecho sale un varón. Que yo, escatológicamente, voy a decir algo, para mí es el Espíritu Santo, el que sale por la puerta. No sé si alguien me está oyendo y está diciendo, está inventando este pastor, pero para mí es el único que puede venir a ayudar a la humanidad en este tiempo, el Espíritu de Dios, porque Él está para guiarnos a toda verdad y a todo bien. Y trae en su mano un cordel tan ancho o tan largo, tan extenso, que tiene la capacidad de medir 1000 codos. 1000 codos transformados a metros, son 525 metros. Me imagínense entonces que ese cordel mide medio kilómetro y 25 metros más cada vez que
el varón mide. Ezequiel 47, si me lo ponen en pantalla, versículo 3, por favor. O si usted lo tiene ahí, que lo puede buscar. Dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta de los tobillos. Acordémonos que hay un río que salía. Es un río que fluye al revés. ¿Por qué razón? Porque los ríos normales que usted y yo conocemos nacen de un riachuelito en la montaña, ¿verdad? Después se juntan con otro y se va multiplicando, se va sumando. Y después se hace una quebrada, después un río pequeño y después cuando desemboca en el mar es muy grande. Pero este río es diferente. Este río nace muy profundo, muy ancho, muy grande, y después se va haciendo más pequeño. Porque por la misericordia de Dios nosotros vamos avanzando de menor a mayor. ¿Cuántos decimos amén? Por la misericordia de Dios, Él nos va quitando el temor de dar los pasos para ir adelante. Y entonces sale el varón con el cordel y dice aquí que midió 1000 codos en el versículo 3, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. ¿Se dio cuenta que es un río al revés? Empieza de lo poquito para ir en aumento, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de mayor a mayor, de más a más. ¿Cuántos decimos amén? Pero es una obra de amor, y por eso yo creo que este varón que sale con el cinto de medir, nosotros que el Espíritu Santo. Porque cuando estábamos en el mundo, nos ofrecían el evangelio, nos ofrecían la palabra, nos ofrecían convertirnos, nos ofrecían que nos reuniéramos, que nos congregáramos, y éramos cabeza dura. No queríamos por ninguna manera, hasta que por alguna circunstancia, un accidente, una muerte, una enfermedad, un divorcio, nos hizo acercarnos a Dios. Como dice la enfermera, con dolor o sin dolor. ¿Cómo le pongo la inyección? Y nadie entra sin dolor. Todo el mundo tenemos que venir en el proceso de que sacazonapas, como decimos, nos pasó la circunstancia y ahora sí venimos humillados delante del Señor buscando ayuda. Y es lo que le pasa a Ezequiel. Ezequiel nace bajo la ley, nace en pecado, igual que usted y yo nacimos en pecado, ¿cierto o no? Y el que vivía bajo la ley no podía ser salvo, no había manera. Porque habían los 10 mandamientos, el decálogo que Dios dio, más 863 se les ocurrió a los judíos agregar. 863 mandamientos, imagínense. No podían cumplir 10 menos 873. Era imposible. Pero Dios en su misericordia envía a este varón con ese cordel para medir. Yo quiero que Roberto me ayude. Roberto López Valera se llamaba la escuela donde yo estudié. Chiquitico, un poco de años hace, ¿verdad? Dios te bendiga. Venga conmigo. Bendiciones. Hombre, vamos a hacer que es el prototipo de Ezequiel, ¿verdad? ¿Quiere volver a ver para acá un poquito ahí? Está bien, no importa. Él está sin Dios, pero recibe un llamamiento de Dios. Y el varón que sale del templo viene a donde está Ezequiel y le da el llamamiento a ser profeta a las naciones. Pero como que usted no quiere entrar, ¿verdad? No es fácil servir al Señor, hay demasiado compromiso. Pero aún así ese varón, igual que nosotros, fuimos confrontados. El día que el Señor me confrontó a mí fue el 25 de agosto de 1985 a las 5 de la tarde. Cualquiera ahí que piensa en la lotería dice: hey, juegue el 005, ¿verdad? Todo en 5, 25 de agosto del 85 a las 5 de la tarde. Qué bueno es el Señor. Ahí empezó mi vida. Y entonces
ahí empezó el Señor, ese varón, el Espíritu Santo, a trabajar en mi vida. Y entonces midió 1000 codos. Pero Roberto, ¿verdad que no? Ahí está. ¿Y qué dice la palabra? Siervo, bienvenido, porque es la primera vez que estás aquí. Dios te bendiga. Placer tenerte aquí. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Me forzó, dice. Tomó la mano y me forzó a pasar los primeros 1000 codos. Qué lindo es el Señor. Porque nosotros no queremos nada. Hay un temor, hay un miedo, hay una circunstancia. Pero Dios es bueno. Y lo hace pasar los primeros 1000 codos. El agua le llega apenas a los tobillos. Imagínense, siente el frío, siente el agua mojada. Pero el Espíritu Santo dice, no, esto no puede ser así. Este hombre no puede ser así. Hay algo mayor, ¿cierto o no, hermana? Hay algo superior para el pueblo de Dios. Y entonces coge otra vez el cordel, medio kilómetro, y vuelve a medir otros 1000 codos. Oiga, haga cálculos. Si vemos los metros que representan esos codos, el camino empezó 3 kilómetros de donde estaba la casa, de donde estaba el templo, de donde estaba saliendo el río de Dios. Estaba muy lejos, pero el profeta no quiere caminar tampoco. Hay que irlo a traer. Qué misericordia la de Dios. ¿Cuántos han sido así con el Señor? Que Él lo lleva pasito a pasito. Y ya, hasta las rodillas. Qué bueno, ¿verdad? Ya siente un poquito diferente uno, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios dice, todavía hay más en el reino de Dios. Es un reino amplio. Es un reino de donde fluye la leche, la miel, la bendición. Y camina otros 1000 codos, ¿verdad? Y nada, que el profeta se mueve todavía. Otra vez hay que ir a traerlo para que camine. ¿Cuánto llevamos caminando ya? 1,5 kilómetros, imagínense. Pero todavía vemos el templo allá y el río. Pero las aguas van aumentando. Ahora ya está por la cintura. Ya está por los lomos. Qué bonito como el Señor nos lleva paso a paso, avanzando hacia lo que Él quiere para nosotros. Y a veces nos fuerza a entrar, ¿verdad, Josué? Sí, la parábola de Jesús. Hicieron una cena, chicharrones con limoncito, Coca-Cola, y nadie llegó. Y Jesús dijo, vayan, busquen enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, fuérzalos. A veces a la fuerza, Isabel, queremos que nos entre al reino de los cielos, a la cena que Dios tiene preparada. Y 2021 va a ser un año donde tenemos que trabajar, agarrar a la gente. No, el pelo usted no se puede, ¿verdad? Porque no tiene nada del pelo para traerlos hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice, otra vez el cordel que mide 525 metros y camina y ya. Ahora sí tiene fuerza para caminar. No, todavía no. Todavía no, hay que ir a traerlo, ¿verdad? Otra vez de la mano. Vamos caminando otros 1000 codos hasta aquí. Pero todavía hay más. Ya le llegó el agua a los hombros. Pero todavía hasta ese momento nosotros caminamos como queremos, porque todavía tocamos piso. Cuando estábamos el agua a los pies, estábamos firmes. A las rodillas estábamos firmes. A los lomos todavía pisábamos la tierra. Y a los hombros todavía majamos la arena. Todavía estamos viviendo en nuestra propia prudencia, nuestra propia fuerza y nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos de acuerdo a la palabra en la voluntad de Él. Como Jesús dijo, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vuelve a sacar el cordel, otros 1000 codos, y tampoco vino. Vamos a llevarlo de una vez. Y ahora sí, llegamos donde teníamos que llegar.
a la presencia de Dios. 3 kilómetros de camino para representar todos los cambios del camino de la bendición que alcanzamos a través de la obediencia, y a veces porque el Espíritu Santo nos motiva a avanzar hacia adelante. Gracias por ayudarme. Te vas a sentar, pero en tu espíritu quiero que permanezcas en este lugar, permanezcas en la presencia de Dios, desarrolles tu ministerio, sirve al Señor, ámalo con todo el corazón, para que Dios te bendiga. Y no sabemos lo que va a pasar el año que viene, pero sabemos que vamos a salir avantes, victoriosos y más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Denle un aplauso a Roberto. Aleluya. Y es que la fuente de vida surge del templo, hermanos. No hay otro lugar donde pueda fluir. No importa si tu confianza está fundada en la ciencia. Muchos te fundan en la ciencia, en la filosofía, en el dinero, en el poder. Pero lo único que puede dar vida en abundancia viene de Dios. Es lo único que puede dar vida. Lejos de Él, lo que tenemos es muerte y destrucción. Hoy conocemos el mar muerto. Hemos oído hablar de él. Pero antes del mar muerto, lo que había ahí era una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra, donde está el mar muerto ahora. Y ustedes saben que cuando Lot iba con Abraham, tuvieron discordia entre ellos. Y él dijo: somos familia. Tú eres mi sobrino, yo soy tu tío. No vamos a pelear. Dividámonos aquí con las ovejas y las familias. Y Lot escogió Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo escogió? Porque era un lugar que se podía llamar el Edén, el paraíso. Era algo de aguas limpias, aguas productivas, aguas buenas. Y todo era productivo, hasta que los hombres empezaron a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso fue tanto el pecado en Sodoma y Gomorra, que Dios mandó fuego y fue quemada esa ciudad, la que ahora es convertida en el mar muerto. Y recibe agua, claro que sí. Más de 2 ríos desembocan en el mar muerto, pero tiene el 25% de sal. Y ahí nunca podrá haber vida. Solamente que Dios quiera convertirlo en algo bueno, porque Él tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Tiene poder para perdonar nuestro pecado y la maldad cualquiera que sea. Si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, hubiera sido otra cosa, y pudiéramos disfrutar de cosas diferentes. Y entonces, por eso Dios quiere llevarnos hacia la fuente de vida, que es Jesucristo, el agua que fluye del templo. Y es que Jesús ya no habita en templos. Ya no tenemos que ir a ese lugar como Ezequiel. Jesús habita en nosotros. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Una fuente que es el río del Espíritu de nuestro interior, que fluye como un inmenso río. Porque el que cree en mí, oiga esto, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú y yo somos canales de bendición. Hay gente que está en el desierto, que nadie le puede suplir. Y yo creo que este año que viene podemos ser canales de bendición. Ahora déjenme explicarle el proceso que hicimos con Roberto. ¿Qué significa el agua hasta las tobillos? Es muy sencillo. Un cristianismo superficial. ¿Ha conocido a alguien así? Cristianos superficiales, apenas en la superficie. Amén. ¿Le da miedo? Hay gente que va a una piscina y se sienta en el borde y mete los pies nada más así, un poquitico. No sabe nadar. Y entonces ya se siente refrescado. Se levanta el pantalón para no mojarse, se quita las medias, se quita los zapatos
y se moja solo los pies. ¿Será eso vida espiritual? ¿Será eso lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros? ¿Será suficiente? Y hay personas que viven una vida cristiana en ese nivel. ¿Qué quiere decir? Sin compromiso. Se queda a un nivel que se llama salvación. Recibieron el amor, recibieron el perdón, pero ahí no pasaron. Les podemos llamar enanos espirituales. Entonces se conforman con poco, siguen viviendo vidas comunes y corrientes, sin demandas, sin sobresalto, sin diferencias del resto de las personas que viven a su lado. Se resignan fácilmente a los problemas, y usted los ve ahí con un espíritu de conmiseración, todo el tiempo quejándose de que solo a mí me pasa esto, que solo a mí me pasa aquello, que solo a mí me caen esas cosas. ¿Por qué? Porque no quiere dar pasos a otro nivel espiritual, y ya no están dispuestos a buscar más de Dios para evitar riesgos o esfuerzos. Ahora, el nivel de las rodillas es el cristiano llamado religioso. Ahora, caminó los 525 metros, ya está más arriba, pero representa el tipo de cristiano que se conforma con asistir religiosamente cada semana, domingo a la iglesia. Es que le dicen, ¿sabe cómo le dicen? Cada 8 días viene. El conocimiento de la palabra de Dios, de los dones, del Espíritu, de los frutos, es un conocimiento que queda a nivel de la salvación igual que el anterior. No hay cambio, es muy poco. Entonces le gusta aprender cada semana la predicación, pero no tiene profundidad. Si viene algo, si vienen vientos, si viene ímpetu, si vienen ríos, se lo lleva a la corriente. Ve qué interesante que es estar en el trono de Dios, en el altar de Dios. Una cosa demandada a Jehová, dijo David, y esa buscaré, que esté todos los días en tu casa. Qué lindo ese nivel de adquisición, nivel de conocimiento. Pero hay gente que está ahí todavía dentro del agua, se moja, pero no está dispuesto a ir más adentro, es decir, no quiere más compromiso que el de congregarse. Ya el que caminó hasta los hombros, podemos llamarle cristiano involucrado. Representa el esfuerzo, trabaja dentro de la obra, no solo se congrega, también sirve al Señor con mucho esfuerzo y con mucho compromiso. Qué lindo. Ya caminó hasta los lomos. Es que en los lomos nosotros tenemos el aparato reproductivo, y ahí es donde producimos vida. Dice que ¿cómo se llama? Israel y Abraham diezmaron a Dios por sus hijos y sus nietos, porque estaba en sus lomos. Y yo, al dar mi ofrenda, mi diezmo a Dios, lo estoy haciendo por mi familia, para que sea bendecida, porque Dios honra a los que le honran. Qué lindo cuando ya uno empieza a producir frutos para la gloria de Dios. Ya esa gente lee la Biblia en la casa, están dispuestos a servir en lo que sea necesario, pero solo 3/4 partes del cuerpo están dentro del agua, y el resto ya no se quiere mojar. El resto, ¿por qué? Porque tiene temor. Usted sabe que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio Dios? Un espíritu de poder, amor, y unos dicen demonio propio. No, es dominio propio. Y ahí es donde Dios nos llama a vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Caminar todos los días agarrados de su mano, porque las manos que pongamos sobre los enfermos sanarán. Excepto una pareja que había aquí, la pastora y otra hermana, cuando iban al hospital a orar por alguien, le ponían las manos y decían, hasta luego, y se fue con el Señor. Y dice, si no me manden esa pareja, dice, porque en vez de sanidad había, porque a veces hay que hacerlo. A veces la persona está muy enferma, está muy dolida, ya pasó el tiempo y hay que ir a ungirlo, la unción, para que se vaya con el Señor. Y Dios es bueno, ¿verdad? Pero lo normal es que nosotros, a través del Espíritu Santo, pongamos las manos sobre los enfermos y sean sanados. Amén.
que liberemos a los cautivos, que echemos fuera demonios, que soltemos a los oprimidos por el diablo para que vivan una vida fructífera mejor, que tengamos el deseo de ayunar y comprometernos. Ese cristiano se esfuerza, toma cursos, se compromete, sirve dentro de la iglesia, obedece a Dios, pero todavía, como lo vimos con nuestro hermano Roberto, está hasta aquí con el agua, pero todavía toca el piso. Todavía no se ha soltado. Ya en este nivel, ya uno no toca fondo, hermano. Ya no toca fondo, ya no hay seguridad ni financiera, ni familiar, ni la gente le ayuda a uno, nada. Es solamente confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que no quiere la gente. Yo tenía un buen trabajo en 1991. Por la gracia de Dios tenía una gerencia de producción en una empresa. Y me dicen los hermanos: pastor, queremos que venga a tiempo completo a trabajar. Yo paraba ahí en la paga que me daban cada quincena, ¿verdad? En la plata, confiando en la plata. Allá está un hermano, Carlito Mora. Él estuvo trabajando también allá en la empresa. Dios te bendiga, qué bueno verlo. Pasó por una operación hace poco, pero te dice que estás bien. Y me ofrecieron. ¿Y cuánto es el salario? Ahí, hermano, ahí lo que Dios provea. Lo que Dios provea. De recibir algo seguro y fijo, con seguro social y todos los beneficios de una empresa de más de 100 años establecida, a decir, bueno, a lo que Dios quiera. Eso es lo que llaman vivir por fe. Pero uno habla con la esposa, que tiene un cierto sentido ahí de consejo, y dimos el paso. 1991, y estamos en el 2019, 2020, y hasta aquí no nos ha faltado nada. Quedamos en el aire a expensas de Dios, no tocamos fondo ya más, esperando finanzas de una empresa que nos pagaba, sino dependiendo de Dios. Ya ese está el nivel donde dice: yo estoy nadando en el río de Dios. Ahora, porque si usted sigue leyendo del versículo 7 para abajo, encuentra algunas palabras claves que le quiero dar en esta mañana, porque son importantes. La ribera del río, después de que Ezequiel llegó hasta el trono de Dios, fue vuelto a llevar por la ribera del río otros 3 kilómetros para que viera lo que pasa a los lados del río. Y si usted lee el versículo 7, dice: en la ribera del río habían árboles que significan bendición y prosperidad. No es desierto, hermano. Ese río tiene vida, porque es Cristo. En el versículo 8 dice que las aguas eran salutíferas. Amén. Es tipo de Cristo, nuestro sanador y salvador. Y dice que todo el río que entró al mar traía sanidad a toda la gente que estaba enferma. Es que no solamente es caminar por el río e ir tomando profundidad, sino que es ir recibiendo lo que Dios ha preparado. En el versículo 9 dice: toda alma viviente recibirá sanidad. Alguien dice amén. Y el versículo 10 de Ezequiel 47 dice: había pescadores en el lado derecho y en el lado izquierdo, en las 2 riberas del río. Quiere decir que el río producía vida, producía alimento y producía trabajo, porque había tanto que pescar que había tendederos de redes, tendederos de peces. No había refri, había que rajarlos y salarlos para poder conservarlos. Pero había alimento, había trabajo. Qué lindo como es Dios. Es que nos provee todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Y dice que muchos peces habían, que eso significa bendición y prosperidad. Y el versículo 12 dice: había toda clase de árboles cuyo fruto será para comer y sus hojas para medicina. ¿Qué le parece esa ribera del río?
No era el mar muerto, hermano, no, es el río de la vida, es el río de Cristo, el río de la palabra de Dios que hoy tenemos para nosotros y cada uno que Dios nos ha provisto a través del Espíritu Santo de Dios. No te quedes allá, vente para acá, porque aquí está lo mejor de lo mejor. En Cristo está la vida, en Cristo está la bendición. Amén. Alguien dice amén conmigo. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Es una decisión, hermano. Nunca tú y yo vamos a salir perdiendo cuando nos entreguemos al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nunca. Yo se lo garantizo. Amén. Nunca saldremos perdiendo. Es decisión propia, porque Dios nos dio la capacidad a cada uno de nosotros de decidir. Dios le dijo a Israel: hoy, la tierra y el cielo son testigos que pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición. Ustedes escojan. Sí, pues no somos robots, hacer lo que el programa dice que tenemos que hacer. Somos gente, somos personas, tenemos mente y decisión. Y yo decido por vivir o yo decido por morir. Y hoy, 27 de diciembre, tenemos que decidir, porque este es un año bisiesto, volverá dentro de no sé cuántos años más, otro año como este, pero sí nos espera un año bueno, cuando caminemos por el río de Dios, cuando caminemos en obediencia a la palabra del Señor, cuando dejemos de estar chapaleando ahí sin compromiso y nos metamos en las profundidades del Señor. Es nuestra decisión. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y esta visión, hermanos, se cumplió en Cristo. Juan 7:37. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Es que está disponible para todos, hermano. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta visión de Ezequiel es una visión que tiene que ver con el final, una visión apocalíptica. Juan tuvo la misma visión que Jesús y que Ezequiel. Si usted lee Apocalipsis 22, versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Aleluya. ¿Cómo era el río? Limpio y de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo que miró Ezequiel, lo miró Juan, para los tiempos que han de venir. No tenga miedo, no tenga temor. Dios está con nosotros. Como le digo, Dios está en silencio, pero aquí en la palabra nos dice que Él nos va a bendecir, nos va a guardar, nos va a proveer, porque estamos metidos dentro del río de Dios. Ahora usted esfuércese y haga el camino hacia adelante. No tenga miedo. Pase hasta los tobillos, pase hasta las rodillas, pase hasta la cintura, pase hasta los hombros y métase en el altar. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuántos alabamos al Cordero de Dios? El que es, el que era y el que ha de venir por nosotros. No es ese que nos muestran, el Jesús que pintaron, alguien pintó, no, ese no es. Cuando vamos a ver, no, mira, ese no era el de la pintura, ese es alguien que pintó, una persona, como las películas que ponen algunos cristos blancos, otros negros. Pero el Cordero de Dios le vamos a conocer cara a cara. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 22: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que desde enero hasta diciembre tú y yo estamos protegidos cuando estamos en el río de Dios.
Porque Deuteronomio 11:12 dice que Israel es la tierra de Dios, tierra de la cual Jehová cuida desde el primer día del año hasta el último día del año. Que tu casa, que tu vida, que tu familia, que tu ministerio, que esta fraternidad, que esta asociación sea guardada por el Señor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2021. Así como Israel, Dios la cuida, nosotros somos la iglesia del Señor. Fuimos lavados, comprados con la sangre del Cordero. Es una transición que tenemos que dar. La realidad que Dios quiere que tengamos, una vida prosperada en abundancia, una transformación de la fe. Amén. Que creamos en ese río, porque todo tiene un comienzo y todo comienza en la casa de Dios. De ahí sale el río, sale la bendición. Amén. Y la casa de Dios se representa por esto que estamos aquí nosotros reunidos. Cuando nos congregamos, la casa del Señor es un lugar de alegría. Por eso cantamos, alabamos. En la homilía del culto tenemos bienvenida, canciones, alabanza, aprendemos, adoramos y alcanzamos las promesas de Dios a través de la palabra. Termino con el Salmo 46, verso 1, donde dice David: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuántos lo decimos en esta mañana? Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En otras palabras, el trono de Dios y la casa de Dios son inseparables. Y tú y yo estamos en la casa de Dios y en el trono de Dios. Y es bueno habitar juntos. No se despegue de congregarse, no se despegue de aprender, no se despegue de servir, de dar. Porque entre más damos, más recibimos. Entre más sembramos, más recogemos. Y quiero agradecerles, hermanos, que a pesar de todo, habiendo hecho un arreglo con el dueño de este lugar, hemos podido pasar 9 meses de pandemia. Y ahí hemos ido permaneciendo por causa de su fidelidad. Sea poquito, sea 500 colones, sea 1000 colones, sea lo que Dios propuso en el corazón, Dios va a multiplicarlo. Yo de corazón les agradezco, iglesia. Mucho, mucho les agradezco. Porque con dolor hemos visto como pastores que mucha gente cerró, porque no podían, no hubo arreglo. Pero la misericordia de Dios, el río de Dios ha estado con nosotros.